Y puede leer. ¿Qué es eso? De nada. Okay. Jimena, ¿puedes leer lo que sigue en las letras más chiquitas, por favor? La obligación de abrazar la religión cristiana y de profesar su doctrina la impuso Jesucristo con estas palabras: el que crea y sea bautizado, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Gracias, Jimena. Jonathan, lee el siguiente párrafo, por favor. De nada. Todo esto es una consecuencia de lo que explicamos anteriormente, de que no basta la religión natural, sino es necesario aceptar y practicar la religión en todas sus partes. Ok. Aquí me gusta mucho algo que me enseñó Monseñor muy claramente, es que todo lo que hagamos en nuestra vida, debe ser exclusivamente para la mayor honra y gloria de Dios. Y en el peor de los casos, para dejar de ofender a Dios. Necesitamos tener la doctrina cristiana como base en nuestra vida y que todo lo que hagamos sea para la mayor honra y gloria de Dios y, bueno, en el peor caso, para dejar de ofender a Dios. Y todo lo demás es añadidura. Entonces, bueno, esto resume lo anterior. Todos los hombres tienen la obligación de practicar la doctrina cristiana, porque Jesucristo lo mandó expresamente para que honremos a Dios y así consigamos la salvación. Y aquí es donde entra esta parte, que el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Y el que no tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de dar la fe, pues ya es cuestión de sus papás y de sus abuelos, pero todos los hombres en la tierra, absolutamente todos, han tenido o tendrán la oportunidad. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta? ¿No hay manitas, Dulce? Creo que no. Ok, por favor sube la página y das la palabra. Sí, ma. Tantito. Sí. También, aparte de eso, complementar que dice que hay que practicar, ¿dónde lo digo? Perdón, ahorita me subo. Aquí está. Sí, ok. Dice. Ah, no. Ay, perdón, me pasé. Pasaste. Ay. Aquí, ¿no? Ahí sí. Vale. Complementando eso y con otra pregunta anterior, dice, tenemos que creer y tenemos que practicar y cumplir los mandamientos de Dios. Sí, así es. Al principio lo veíamos, que es todo lo que se encierra, era al principio, ¿no, Heli? Creo que la primera clase. En las 6, no, en las 6. Ah, ¿en la pregunta 6? Sí. Ah, yo ya me iba a ir a otra clase. A ver, Dulce, bájate, por favor. En la pregunta 6. Gracias. Sí. De creer y practicar, claro. Así es. Así es. O sea, complementando con la información que tú nos diste de que el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Porque si uno cree, uno tiene que aceptar la verdad
y tenemos que conocerla y practicar. Eso significa cumplir los mandamientos, ¿no? Claro, claro. O sea, exactamente, si creo y no practico, pues Claro. soy peor, ¿no? Peor todavía. De acuerdo. Muchas gracias, Heli. Un gusto. Jaime levantó la mano, Jaimito. Sí, Jaime Chico. A ver, hijo. Hola, quisiera comentar algo rápido. Hablando esto sobre que quien no crea porque no tuvo la oportunidad de creer, se me explicó una vez que tenemos algo que es ¿Quién te lo explicó? la mente, el padre Bernardo. Ok. Tenemos algo que es la mente y por medio de la razón podemos llegar al conocimiento de Dios. Entonces, cuando uno razona y comprende que Dios existe, uno tiene por decir, la obligación de buscarlo. Y entonces cuando uno lo conoce, pues le pueden dar muchas opciones, pero por la misma razón se puede llegar a comprender que Jesús es el verdadero Dios y, bueno, la Trinidad. Pero sí tenemos la oportunidad porque todos tienen, bueno, ya lo mencioné, la razón. Entonces, no es solamente de que alguien se lo diga, sino que uno tiene que buscarlo. Pero el problema es que es mucho más cómodo ignorar ese pensamiento cuando uno no conoce a Dios. Pero por eso es que también es necesario el bautizo, porque en realidad la oportunidad está en uno mismo. Uno ya la tiene. Bien. Ok, muy bien. Gracias, Jaime. La que sigue, Dulce, por favor. Sí. Aquí estábamos. En esta. Y lo puede leer, por favor, Mayra. Creo que es la que sigue aquí. Ok, hay dos manitas levantadas, pero no sé si fue de hace rato o de ahorita. Dale la palabra a tu papá. Sí, por favor, señor Jaime. Si ya puede hablar antes de la siguiente pregunta. Ok, nada más quería... Perdón, ya lo bajé, ya lo bajé. Solamente quería hacer una precisión importante. Jesús, bueno, en la pregunta anterior nos dice porque Jesús nos lo manda. ¿Puedes ir por allá, ahí, a ese dato, Dul? Sí. ¿Aquí? Parece que es importante, independientemente de que nos aprendamos la cita bíblica o no, que es el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, el momento en que Jesús le da esta señal o esta orden y esta orden a los apóstoles, por lo tanto a toda la cristiandad, es cuando acaba de darle la orden a los apóstoles de que vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda la creación. Es el momento de la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles. Entonces es el momento culmen donde se cumplen todas las profecías porque Jesús triunfa sobre la muerte, acaba de salir del sepulcro y les reprocha su poca fe a los apóstoles y declara con su presencia el triunfo que tiene sobre la muerte y sobre el pecado y sobre el diablo y sobre todo lo malo. Es el momento que Jesús cumple su misión
con una resurrección gloriosa. Y es en esta circunstancia que Jesús nos da pues esta ley. El que crea y se bautice y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará, porque Jesús ya hizo todo por nosotros. Jesús ya vino, nos deja su doctrina, pasa por el trago amargo de su pasión y muerte en cruz y resucita. Y nos deja dicho, después de que ya hizo todo para que nos salváramos, por eso quiero reafirmar las palabras de Claudia, o sea, ya está todo puesto. No es que hablemos de pretexto, es que efectivamente, como decía Claudia, todos tenemos la oportunidad de salvarnos. Todo el género humano tiene esa oportunidad. Sin embargo, Dios no nos va a obligar a salvarnos y deja abierta la puerta. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, Dios no nos va a salvar a fuerza. Dios quiere que nos salvemos por decisión propia y abracemos esta decisión como pensantes y seres libres. Dios quiere que tomemos esta decisión libremente y nos bauticemos. Entonces, Creo que hace ratito, pero ahorita está redondeándolo, todos los seres humanos pueden creer y bautizarse. Ahora sí, Dul, perdón, me parecía importante ese tema. ¿Yo puedo decir algo? Ok, es verdad que todos tenemos ese llamado, bueno, sí, y esa oportunidad, pero las personas, o sea, sí queda como la posibilidad que decía mi mamá al principio, de que si por alguna razón nunca escucharon la palabra de Dios y pues siguieron, bueno, buscaron a Dios. Por ejemplo, un niño que aunque haya muerto al uso de razón, pues todavía estaba muy pequeño y no sé, o cualquier ejemplo, ¿no? Simplemente que no haya tenido no haya escuchado de la verdadera religión, pues es cuando entra ya Dios sabrá qué hace con eso, con esas personas, ¿no? O sea, finalmente, pero en nuestras manos, pues, hacer lo posible porque más personas conozcan a Dios, ¿no? Y rezar sobre todo por las misiones y todo esto. ¿No? Claro, sí, podemos hablar de la comunión de los santos y se refiere a que te voy a bajar. No, espérame. ¿Qué hacer? ¿Ya? Ok. Se refiere a, bueno, una parte, ¿no? Obviamente de la comunión de los santos. Todo lo bueno que yo haga se va a reflejar de alguna manera en todo el mundo. Y todo lo malo que yo haga se va a reflejar de alguna manera en todo el mundo, porque es como una cadenita. Yo hago algo bueno, influyo en mi familia y ellos a su vez influyen en su medio. Hasta el otro lado del mundo es un reflejo de lo bueno o lo malo, de lo que yo rece o no rece. Entonces, si por ahí hay personas que no han escuchado la fe, que no han heredado la fe, que no saben de nuestro Señor, también tenemos parte de, podríamos decir, no de culpa, sino de responsabilidad. Ok. ¿Algún comentario o duda? Gracias por tu aportación, Claudia. Gracias, Heli. ¿Quieres decir algo?
Hoy quiere hablar tu papi. Ok. Cuando quiera. Nada más Ya. que mi papá le baje a mano. Ya. Yo le bajo. Ya le bajé. Perdón, pero me parece muy importante lo que acaba de decir Claudia, porque hay muchas responsabilidades que se desprenden de aquí y que podemos aplicar hoy y todos los días. Este no es una espada que va a dividir con esta situación históricamente a cada hombre. Efectivamente, hay mucho por hacer. En ese mismo momento dice el Evangelio que, bueno, Jesús anuncia todos los prodigios que van a ver cuando vayan a predicar el Evangelio a todas las naciones, los manda a predicar y todo lo que los portentos que van a ver los apóstoles cuando hagan eso. Y esta urgencia de la iglesia primitiva por comunicar esta buena noticia a todas las naciones, debemos de hacer la vida en la iglesia actual, en cada uno de nosotros, y por lo tanto quería hacer hincapié en que todos nosotros, mi familia, mi oración ayuda a que una persona en el mundo se convierta, a que una persona en el mundo se acerque a Dios, a que un pecador se confiese, a que una monjita resista el embate del demonio por una enfermedad, por un ataque de la sociedad, por una tentación, a que un padre de familia soporte los embates del trabajo o del no trabajo, a que un sacerdote deje de sentirse abandonado y reciba la consolación de Dios, a que un joven no caiga en las redes del narcotráfico o de los malos o de las tentaciones del demonio, que son todavía peor. Es mundo, demonio y carne, bien dice Claudia, es nuestra obligación hacer esto posible. Es nuestra responsabilidad. Los papás somos responsables de los hijos y Dios nos va a pedir cuentas no solamente por cómo los eduqué, sino cuántos sacrificios hice por ellos. Por eso las mamás tienen el cielo asegurado, porque sacrificios todas hicieron por sus hijos. Entonces, es un llamado a que juntos en la caridad, es decir, en el amor a Dios y por el amor a Dios, en el amor a nuestros hermanos, hagamos sacrificios para que esto sea una realidad en toda la humanidad. Muchas veces nos dice la Virgen María en sus apariciones que caen como copos de nieve almas al infierno porque no haya quien rece y se sacrifique por ellas. Entonces no es así como que algo lejano. Ah, sí, de todos los hombres, el que crea se bautizará. No, son nuestros hermanos mexicanos que están sufriendo porque no tienen un pedazo de pan que llevarse a la boca o porque no pueden proteger a sus hijos de los embates del demonio o porque tantas cosas que pasan en el día de hoy
por mi falta de sacrificio y de oración, por mi responsabilidad, porque no creo lo suficiente y porque no me sacrifico lo suficiente para que otro crea y se bautice. Ese es el llamado al que estamos haciendo y por eso estamos estudiando el catecismo, para que entendamos esto, para que empezamos a abrir nuestro corazón y luego entonces nuestra voluntad y empecemos a darle sentido a nuestra oración y a darle sentido a nuestro sufrimiento. Bien dice Monseñor, todos venimos al mundo a sufrir. Nada más depende de cada uno de nosotros que ese sufrimiento sirva para algo bueno. Dios quiera que nunca sirva para algo malo. Gracias. Gracias, Jaime. Excelente aportación. Gracias. Sí, a ver, entonces nada nos faltaba al final, ¿verdad? A ver, aquí. Muy bien, entonces hay quien no ha leído, a ver si no se me va a ir alguien. Rosario. Sí, Rosario, por ahí anda. También el honor faltó, pero a ver si Rosario contesta primero. Es que tenía muchos problemas de internet, creo. Entonces, Chayito, ¿andas por ahí, Chayito? No. Creo que no. Entonces, bueno, si no, Eli, ¿puedes contestar tú la siguiente pregunta? ¿Leerla, porfis? Sí, claro. Vale, vale. Escribió sí en el chat, Rosario. Ok. ¿Pero? Ay, Digo, no sé. no, tal vez no se escucha y sabemos que ahí está. Hola, Rosario. Exacto. Pero, a ver, es mejor Eli. Sí, para que... Porfis. Porfis, Eli. Okay. ¿Qué iglesia tiene la verdadera religión revelada por Cristo? Respuesta. Solo la Iglesia Católica tiene la verdadera religión revelada por Cristo. Ella la recibió del Salvador y por medio de los romanos pontífices la ha conservado sin alteración hasta nuestros días. No importa ahora averiguar dónde ha encontrado y guarda la Iglesia Católica ese tesoro divino de la revelación. Vamos a verlo. Gracias. Mamita, ¿anda por ahí? Sí, Listo. Bien. Es que va a hablar tu papi. ¿No? ¿No? Es que hay que leer lo que sigue. Lo que sigue, Dulce, por favor. Muy bien. Lo que sigue ya sería la siguiente lección. Aquí está. Regrésate, nena. Ok. ¿Aquí? Voy a hablar yo. Sí. Muy bien. Con esta etapa entramos, o más bien terminamos como que la introducción del catecismo. Por eso esta última frase de nos importa ahora averiguar dónde ha encontrado y guardado la Iglesia Católica ese tesoro divino de la revelación y vamos a verlo. Vamos a estar con el catecismo, vamos a estar, digamos que regresando a todas las verdades que acabamos de estudiar hasta este momento, pero sí es muy ordenada el libro del padre Faría, porque yo aprendí cuando me enseñaron a ser orador, que cada que vas a exponer un tema, en la introducción tienes que hablar del tema. En el cuerpo de la presentación tienes que desarrollar el mismo tema. Y en la conclusión tienes que descubrir cuál es el mismo tema. Y esto es muy coherente. El padre Faría está muy centrado en lo que tenemos que hacer. Y bueno, nos da una probadita de lo que tenemos que estudiar en el catecismo. ¿Cuál es la parte fundamental que tenemos que estudiar? Y viene ahora el desarrollo, que es digamos que ahora sí que la carne del catecismo. Pero si logramos esto al final del curso,
Si logramos entender que por todo lo que estudiemos, la Iglesia Católica tiene la verdadera religión revelada por Cristo y esta ha sido recibida por nuestro Salvador y conservada por la misma Iglesia a través de los verdaderos pontífices romanos, pues estamos cumpliendo con otra de las acepciones, con creer y espero que practicar la religión verdadera en ellos. Entonces, redondeando la introducción del Padre Faría al curso inferior de religión, de esto se va a tratar este casi año que vamos a estudiar religión con el catecismo del Padre Faría, y creo que nos debe entusiasmar, porque si tenemos un buen curso de catecismo, o si llevamos a cabo un buen curso de catecismo, podemos estar ciertos de que vamos a obedecer a nuestro Señor, creyendo porque lo vamos a conocer, y con ese conocimiento vamos a practicar mejor nuestra religión. Entonces yo felicito a todos los que han permanecido en este curso, los invito a que sigan entusiastas en él, a que estudien mucho, a que lean mucho. Para todos nuestros hermanitos pequeñitos, los invito a leer en voz alta pedacitos de frases, pedacitos de preguntas, y van a ver que van a crecer mucho en el conocimiento de Dios a su nivel, a su ritmo. Vamos a tener los ritmos de todos, no vamos a correr, nadie va a quedarse con dudas, vamos a tomarnos el tiempo necesario para que todos disipemos nuestras dudas si es que las tenemos, y todos vayamos a un ritmo donde nadie se quede atrás. Vamos a ser ordenados para que no perdamos el tiempo, pero vamos a ser muy caritativos con todos nuestros hermanos para que todos lleguemos al mismo tiempo. Primero Dios sea al cielo, ¿verdad? Pero para empezar a la conclusión de este curso. Dios los bendiga. Vamos a hacer la oración final, y si no tienen alguna otra duda, hagámosla. Ahí voy, ¿eh? Es que... Ay, no, ya lo cerré. Ay, ya lo estoy viendo. Nada más levántala. ¿Ahí se ve? Sí. Ok, puede ser si quieren la primera o la segunda, como ustedes quieran, lo voy a Jonathan dejar. y Jimena están queriendo decir algo. Ah, muy bien. Adelante, Jonathan. Buenas noches. Soy su mamá. Soy Sandra. Disculpen, ¿las preguntas vienen en el catecismo? Sí, todas vienen en el catecismo, los archivos que le mandé, y voy a mandar un resumen de los capítulos que acabamos de ver, del 3 y el 4. Ok, entonces tendría que imprimirlos para que ellos vayan con secuencia con ustedes digamos, en una hoja, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, es muy bueno. Sí. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Qué bueno que lo comentes, señora, con unas 2 preguntas que cada uno lea regularmente al día, les va a ayudar mucho a ganar confianza en la lectura y a ganar conocimiento de esa lectura que hagan. Con paciencia y sin prisa, sin ninguna presión. Se lo recomiendo mucho. Muy bien, hagamos nuestra oración final. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, enséñame a ser generoso, a que sepa servirte como te mereces, a dar sin medida, a trabajar sin descanso, a combatir sin miedo las heridas y a no buscar más recompensa que saber que hago tu santa voluntad. Amén. 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 Tengo una pregunta. Adelante. Dulce nos compartió un formatito para la asistencia.
Mi pregunta es, ¿la tenemos que pasar cada 8 días? O, bueno, no he hecho nada de ningún día, pero No, lo que les pasé es como para inscripción, como para saber quién está viniendo, tener un teléfono, un correo. Y yo normalmente paso listas sin que se enteren. Entonces nada más voy escribiendo quién asistió, no se preocupen por eso. ok. Sí, pero ese es más bien como para que usted escribiera su nombre y su teléfono y así como para tener más orden, nada más. ¿Quieres que te comparta mi correo electrónico? Sí, si quiere me lo puede pasar por el chat. Si quiere, y ya yo lo escribo en el formato, nada más su correo, su teléfono, su nombre y ya. Ok. Gracias, mi amor. Ay, de qué, gracias. Heli, es que no estuviste en esa primera reunión. Los invitamos a todos a Pero compartirnos sus datos. a lo mejor entré un poquito tarde. Tal vez. Sí. Pero ya quedó. Hasta ahorita no tengo falta. No me he ido de pinta. No. Asistencia completa. Sí, es cierto, Heli. La verdad no me acordaba que estuviste la primera reunión, pero tienes razón, a lo mejor no te tocó escucharlo. Sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido. Estamos en comunicación. Gracias. Gracias, Dios los bendiga a todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, buenas noches. 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 Buenas noches, Maricruz. Bye.